según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 5. Vamos a hablar de un encuentro transformador con Jesús. Tengamos abiertas nuestras Biblias en el capítulo 5. Oramos brevemente al Señor. Señor, te agradecemos por los testimonios que hemos escuchado. Gracias por los milagros. Gracias porque tú en el siglo XXI sigues derramando el Espíritu Santo sobre toda carne, como dice tu palabra. Ahora pedimos que tú unjas nuestros oídos, nuestras mentes, y que me unjas, Señor, para predicar tu evangelio en el nombre de Jesucristo. Amén. Tengamos abiertas nuestras Biblias. Hoy hemos escuchado testimonios maravillosos. Personas que llegaron acá el sábado en la mañana y hoy día son otras personas. Hermanos que decían que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos. Algunos decían, sentía una mochila y hoy tengo tanta paz. Eso es lo que ocurre cuando alguien tiene un encuentro con nuestro Dios Jesucristo. Y eso puede ocurrir en su vida si usted abre su corazón al Señor. El Señor Jesucristo, una vez que vuelve del desierto y de ser tentado, dice el Evangelio que Él empezó a hacer grandes maravillas. Entró en una sinagoga y libertó a un hombre totalmente atormentado y la gente se admiraba. Dice que multitudes le seguían. Dice que muchos venían donde Él para que el Señor los sanara. Quiero decirte que ese mismo Jesucristo está en este lugar. Que Él con su Espíritu Santo hoy puede hacer un milagro en tu vida. Les invito a leer el relato de uno de los encuentros transformadores más dramáticos que ocurre acá en las Escrituras. El cambio transformador de un hombre sencillo y letrado, una persona que era impulsivo y que este encuentro lo llevó a la postre a transformarse en el gran apóstol Pedro. El Evangelio San Lucas capítulo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús
diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Alabado sea Jesucristo. Nosotros hemos tenido en nuestra vida encuentros importantes. El primero, cuando nacimos, nos encontramos con nuestra madre. Tal vez un encuentro importante es cuando conociste cara a cara al que es hoy día tu compañero o tu compañera y cambió tu vida. O cuando conseguiste ese trabajo que tanto anhelabas, o esa beca para seguir estudiando. Encuentros importantes. Pero quiero decirte una cosa: mientras usted no tenga un encuentro con Jesucristo, no sabrá realmente lo que es una vida transformada y no entenderá el propósito de la existencia. Hoy usted puede tener un encuentro con Jesucristo. Jesucristo ha transformado a estas personas que daban testimonio. Y el mismo Jesucristo está acá a través de su Espíritu Santo. Y Él puede transformarle a usted. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo había hecho muchos milagros y llegó a la zona de Capernaum. Y en la zona de Capernaum se encuentra con un grupo de pescadores. Dice que la multitud le seguía y que querían oír la palabra de Dios. Pero este grupo de pescadores no se daba ni por aludido. No le interesaba lo que estaba sucediendo. No le interesaba quién era este hombre que arrastraba a las multitudes. No. Lo primero que podemos ver en el texto es que este Pedro, cambió su perspectiva acerca de Jesús. Pedro no quería escuchar a Jesucristo, no le prestaba atención. A lo mejor usted por casualidad vino hoy a este lugar porque le dijeron: vamos a recibir a alguien. Las casualidades en Dios no existen. Jesucristo le trajo. A lo mejor para usted Jesucristo no es nadie. No interesa. Para Pedro no le interesaba. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que Jesucristo le rogó a Pedro. Le rogó a Pedro que lo dejara subir a la barca y que la llevara un poco más adentro. Esta palabra que usa el evangelista Lucas es la misma que utiliza en un texto donde dice que le rogaron que pudiera sanar a la suegra de Pedro. La misma. Quiere decir que Jesucristo le suplicó a Pedro: Pedro, por favor, Pedrito, a lo mejor como le suplicaron a usted. Oye, pero tenés que ir a esperarlo, ¿cómo no vas a ir a la iglesia? Bueno, ya me voy a levantar ya. Así estaba Pedro. Igual que usted. Y dice que Jesucristo entró en su barca y ahí estaba Pedro sentado escuchando a este hombre que él no sabía quién era, no le interesaba quién era, como tal vez usted me está escuchando hoy. Y ahí estaba Pedro sentado, pero de pronto el corazón de Pedro empezó a ser transformado, porque empezó a escuchar la palabra de Dios. La palabra del Señor empezó a entrar por los oídos y por su corazón y transformó a este Pedro. Y este Pedro, que no le interesaba a Jesucristo, de pronto él se da cuenta que este personaje que está en su barca es alguien especial, alguien sabio, alguien que entendía y que enseñaba con una autoridad que otros no enseñaban.
Y él dijo, este es un maestro. Su perspectiva cambió. Su perspectiva cambió. Y empezó a considerarlo ahora un maestro. Este es un maestro. Y empezó a escuchar con atención su palabra. ¿Y ahora qué sucede? Este Jesucristo, este hombre extraño que se subió, que ahora Pedro ya lo está mirando diferente, le dice algo muy loco. Le dice, Pedro, boga mar adentro, lleva tu barca. Y Pedro no le dice, pero maestro, ¿estás loco? Maestro, como dice el hermano Rubén, ¿te faltan caramelitos para el frasco? ¿Me entiende? Es lo mismo que nosotros decimos, palos para el puente. Él no le dice eso. Pedro le dice, mire, toda la noche hemos estado pescando, mas en tu palabra, arrojaré nuevamente la red. Lo segundo que hace Pedro cuando cambia la perspectiva de él es que él obedece a la palabra de Jesucristo. Y cuando él obedece, se produce uno de los más grandes milagros que hizo Jesucristo. Dice que las barcas se hundían de tantos peces. Se hundían de tantos. Si usted lee otro evangelio, dice que estaban reparando las redes. Reparándolas, porque se rompieron de tantos peces. La palabra del Señor le enseña que usted nunca va a ver los milagros del Señor mientras no obedezca a su palabra. ¿Cuántos milagros del Señor nosotros no hemos visto porque no obedecemos a su instrucción? Pero Pedro dijo, no, yo en tu palabra lo voy a hacer. Para Pedro era la prueba de que este maestro sabio también era una persona creíble. Entonces dijo, voy a creer en esta palabra. Alabado sea Jesucristo. Pedro está teniendo un encuentro profundo con Dios. Pedro está siendo transformado por Jesucristo. Pedro se está transformando en el gran apóstol Pedro. Un hombre iletrado, un hombre insignificante, un hombre que estaba trabajando ahí como pescador, sin futuro, sin sentido su existencia. Ahora estaba teniendo un encuentro con Jesucristo. Y hoy Dios te ha traído a este lugar para que tú tengas un encuentro con Él. A lo mejor tu vida no tiene sentido. A lo mejor tu vida es como la de Pedro. A lo mejor tú también, Jesucristo para ti no es nada. O tal vez para ti Jesucristo es solamente un maestro. Un maestro. Así como un Buda, un Confucio o un gran filósofo. Pero Jesucristo quería transformar profundamente a Pedro y quería que Pedro supiera quién era él. ¿Qué dice el relato? Lo segundo que ocurre con Pedro, primero cambia su perspectiva. Lo segundo que pasa con él es que cambia su relación con Dios, su relación con Jesucristo. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro empieza a ver el gran milagro, los otros empezaron a llamar a sus compañeros para que vinieran con su barca porque había tanto pez. A Pedro no le interesaba que vinieran. Pedro estaba atónito mirando el suceso. Quedó impresionado. Pedro era un judío. Pedro sabía que el judío no podía ser idólatra. El judío no se podía doblar sus rodillas delante de una imagen, delante de un hombre. Eso era una blasfemia. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que cuando él vio el milagro, cuando vio los peces, dijo, este no es un maestro. Él es más que un maestro.
Y quiero decirte que Jesucristo no es un maestro. Jesucristo es mucho más que un maestro. Jesucristo no es como un Confucio, un Mahoma o un gran filósofo. Pedro se dio cuenta de algo. Pedro miró el milagro y miró a este ser extraño que empezó a hablar ahí, al cual él había obedecido. Y dice la palabra de Dios que él cayó de rodillas delante de él. De rodillas. Reconoció que era el Señor. Reconoció que era el Dios Todopoderoso. Tú debes entender una cosa. Jesucristo es el Dios encarnado. Jesucristo no es un maestro más en la historia. Jesucristo no es un filósofo más, ni es un maestro de ética. Jesucristo es Dios hecho hombre que vino al mundo a dar su vida por nuestros pecados. Pedro cambió su relación ahora con este personaje que estaba en su barca y cayó de rodillas. Cayó de rodillas y lo adoró. Eso era una blasfemia para un judío. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Cuando uno recibe a Cristo, cuando yo recibí a Jesucristo, en mi casa me dijeron, ¿y qué te pasó? ¿Qué pasó contigo? Yo le contaba a unos hermanos y mis amigos querían saber qué estaba pasando y venían ellos solos porque vieron un cambio pero increíble en la vida de uno. Pedro fue transformado, pero además cambió su relación con el Señor porque dice Pedro, le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció que era un pobre y miserable pecador. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Si usted tiene un encuentro con Jesucristo genuino, si usted tiene un encuentro delante de la presencia del Señor, inevitablemente lo primero que viene es el deseo de alabarlo, de alabarlo. Y Pedro hizo eso. Pero cuando uno empieza a alabar al Señor, empieza a caer una convicción en uno de que uno es un pecador y empieza a buscar la santidad para seguir a su Dios. Eso es lo que ocurre. Si usted tiene un encuentro con Jesucristo, usted va a caer de rodillas y va a reconocer que el Dios creador del universo ha tocado su vida, ha tocado su corazón y le ha transformado. El que hizo los milagros en estas personas fue el mismo. Fue el mismo que hizo el milagro de los peces. Fue el mismo que caminó sobre el agua. Fue el mismo que resucitó a Lázaro de los muertos. Fue el mismo que se levantó al tercer día de los muertos. El que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. El mismo. Él fue el mismo que hoy día en la mañana derramó el Espíritu Santo sobre estas personas. Porque Jesucristo está vivo. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Por último, este encuentro cambió su destino. Este encuentro de Pedro cambió su destino. Pedro, al ver el milagro, dice el relato, él cayó atemorizado, pero ¿qué le dice el Señor? No temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Yo veía la serial Jesús, que hacen nuestros hermanos brasileños, y notan en esta escena está el Señor Jesucristo y le dice a Pedro, lo mismo le dice, no temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Y Pedro le dice, ¿y para qué? ¿Para qué? Y Jesucristo le dice,
para que juntos cambiemos el mundo. Para que juntos cambiemos el mundo. El Señor te está llamando. El Señor llamó a Pedro. El Señor te está llamando. El Señor quiere darle un sentido a tu vida. Pedro era un pescador que pescaba por dinero. Ahora iba a pescar hombres para la gloria de Dios. Su terreno era un lago. Ahora su terreno es el mundo entero. Él quería cambiar la economía de su casa. Ahora iba a cambiar el mundo. Dios quiere darle un propósito a tu vida. Dios quiere darle un sentido a tu vida. Dios quiere darle realmente un porqué levantarnos en las mañanas y tener un sentido para vivir. Dios te llama para que tú seas pescador de hombres. Para que tú anuncies al mundo que Jesucristo se levantó de los muertos. Él te está llamando para eso. Él quiere que tú tengas un encuentro con Él. Y ese encuentro va a cambiar tu destino. A los 19 años yo tuve un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro cambió mi destino. Nunca más volví a ser el mismo. De ahí en adelante lo único que anhela mi corazón es cambiar el mundo para Jesucristo. Dios te llama para que tú puedas ser parte de su plan. Tú puedes vivir una vida sin mucho sentido. Este Pedro era insignificante y letrado. Era un hombre que siempre estaba metiendo las patas. Era un hombre que no tenía ningún futuro, ninguna cosa. Pero este Simón se convirtió en el apóstol Pedro. Y junto a sus compañeros cambiaron su sociedad. Cambiaron, cayó el Imperio Romano, pero no cayó el cristianismo. Cambió su destino. Pero también el Señor lo llamó. Pero también Pedro tomó una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Y qué dice la Biblia? Pedro no entendía lo que iba. Pedro no sabía muy bien qué iba a suceder. Pedro no sabía cuánto iba a sufrir. Si tenía que sufrir o no por Jesucristo. No lo sabía. Pedro dio un salto de fe. Y dice la palabra de Dios que dejándolo todo, le siguió. Dejó todo. Dejó su trabajo. Dejó sus planes. Dejó a su amada familia. Dejó todo. Y siguió a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Yo quiero que oremos a Dios.